o a nosotros mismos. Exactamente, ¿verdad? Sí, hermana. Hermano, que es muy importante el punto, el coma, los signos de interrogación, porque por algo existen, o sea, tiene uno que llevar una secuencia con respecto a todos los signos. Es correcto. Y el del video no lo estaba siguiendo una porque ni siquiera estaban escritos, ¿verdad? Él mismo dice ahí, no tiene punto, no tiene coma, no tiene nada, ¿verdad? Y luego palabras mal leídas, ¿verdad? Con significados totalmente distintos. A veces pasa también con nosotros a la hora de platicar o a la hora de leer algo. Creo que les comenté yo de que una vez mi papá le dijo a un hermano de él que si tenía rastrillos. Mi papá ocupaba un rastrillo ahí para el terreno donde vive, pero mi tío pensó que se refería a rastrillos para rasurar. Y le dice, no, hombre, tengo un montón. Oh, yo necesito uno, pues préstamelo. Y luego se lo lleva. ¿Qué? Pues me viste un rastrillo. No, hombre, de los otros rastrillos para el trabajo. ¿Verdad? Entonces entendió mal. Y así suele pasar en muchos casos. A lo mejor ustedes podrían tener algún ejemplo en su mente donde nos dicen algo, pero en realidad es otra cosa lo que me están queriendo decir, aunque sea una misma palabra. La misma palabra puede tener varios significados. Y si yo no tengo el concepto en mi mente exacto de lo que me quiere decir la otra persona o de lo que estoy leyendo, yo voy a entender algo distinto a lo que en realidad el mensaje me quiere decir. Y ahorita vamos a ver unos breves ejemplos al respecto. Y ahorita que, bueno, cuando estaba haciendo este archivo, de pronto se me perdió una partecita, no del archivo, sino de un lado donde vienen todas los cuadritos a un lado donde vienen las diapositivas, pero no importa, no importa, ahorita lo vamos a tener de todas maneras. Bueno, ahorita vamos a centrarnos precisamente en significados de las palabras. ¿Ya están viendo el archivo en la pantalla, hermanos? Sí. Sí. Ok, bueno, esto es algo que ya hemos visto, entonces vamos a irnos un poquito más adelante. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí. Ok. Sí. Bueno, ya la semana pasada estuvimos viendo, hablando del método correcto y vimos métodos equivocados como el método racionalista, el método alegórico místico, el método dogmático, y no son los únicos métodos, pero sí son de los más comunes que hay. Bueno, en esta ocasión vamos a ver que hay que leer cuidadosamente. Hay que leer cuidadosamente. Todo, ¿verdad? Todo lo que leamos necesitamos leerlo cuidadosamente. Algunos necesitan más tiempo para leer un texto, tal vez por la falta de vista, tal vez por el tamaño de las letras, pero a lo mejor por falta de dedicarle el tiempo correcto, ¿verdad? Fíjense, les puse esto. ¿Cuántas veces creemos que estamos leyendo algo, pero en realidad no es lo que dice tal o cual letrero, carta, libro o publicación? Es decir, yo leo algo, pero no dice eso ahí. Y en la Biblia puede pasar lo mismo. Y en la Biblia es todavía más delicado, porque cuando nosotros leemos y entendemos algo distinto a lo que el autor humano, obviamente inspirado por Dios, nos quiso decir. ¿Qué nos quiso decir Pablo? ¿Qué nos quiso decir Juan? ¿O qué quiso decir algún escritor del Antiguo Testamento? Entonces lo que a veces está pasando ahí es que nosotros mismos entendemos algo diferente, tenemos un concepto diferente en nuestra mente. Fíjense, en una ocasión un hombre, ese era yo, viajaba en transporte colectivo, iba en un camión, ¿verdad? Se lo voy a decir, nomás que ahí está escrito con otras palabras. Cuando yo iba a la preparatoria, me acuerdo que pues el camión tenía siempre su ruta, pero hubo una parte donde, unas semanas donde hubo una desviación, y entonces el camión cambió de ruta. Y yo iba temprano, iba como a las 7 de la mañana, no recuerdo exactamente la hora, pero como hubo esa desviación, llegó a una esquina donde daba vuelta como una Z. Llegaba así uno a la esquina y hacía esto, entonces no había mucha chance de ver. Pero así de reojo, yo veía que decía serenata. Y varias veces en la mañana, serenata, ¿por qué dirá ahí serenata?
Entonces yo pensaba que a lo mejor por las noches ahí se juntaba un mariachi y la gente iba a buscarlos para llevar una serenata. Y el camión nunca se paraba por ahí, todo así nada más de reojo, y serenata, serenata, cada que pasaba ahí durante varios días que estuvo la desviación. Pero en una de esas sí se paró en la media esquina y me doy cuenta que no dice serenata, decía serrenta. Entonces, ¿qué va de serenata a serrenta? Muy diferente. Ahora le voy a poner otro ejemplo una vez cuando estábamos en la escuela de predicación. Estábamos leyendo, si mal no recuerdo, un pasaje en Isaías o en Jeremías, y ahí llega un momento donde habla de la palabra ruedas, como decir ruedas de un carruaje, algo así. Pero yo leí en vez de ruedas, estaba leyendo en voz alta, en clase con el hermano Samuel Solís, y dije yo, reudas en vez de ruedas. Y los compañeros, ¿cuál reudas? Dice ruedas, ya saben cómo son los compañeros, ¿no? Y dice otro compañero, no, en el mío también dice reudas. O sea, era un error de escritura, ¿no? No de la palabra de Dios, sino más bien de impresión o a la hora de haber escrito eso, ¿verdad? Bueno, pero a veces leemos algo que no es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Y vamos a considerar algunos ejemplos en la Biblia, y seguramente va a haber otros ejemplos más que debemos considerar. Y si alguien se acuerda de uno, ya sea que usted lo haya vivido, que se lo contaron, que alguien leyó una cosa pero decía otra, al final de este espacio, pues nos puede decir. Fíjense, en cierto programa televisivo, un cómico respondió incorrectamente a una pregunta bíblica. Y él dice, se lo pongo entre comillas, este cómico dijo, según la Biblia, dijo el varón, pero según la Biblia, el varón tiene una costilla menos que la mujer. Es lo que él dijo a esa pregunta que le hicieron. Y ahí el conductor del programa lo corrige y dice, pues alguien debería decirle eso al que escribió la Biblia. Como van a entender, tú sabes eso, pero el que le escribió ni se ha dado cuenta. Bueno, eso no dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia no dice que los hombres tengamos una costilla menos o que la mujer una menos, una más, ¿verdad? No dice eso. Así que, así como él, muchas personas piensan eso. Yo he escuchado a otras personas que dicen, oye, una vez oí una persona, por eso las mujeres tenemos una costilla menos o una costilla más, no me acuerdo qué oí. Quiere decir eso que así hay personas, ¿verdad? Que piensan que probablemente tenemos una costilla menos porque Dios le quitó una costilla a Adán. Entonces, los hombres tienen diferente cantidad de costillas a las mujeres. Eso no es bíblico ni es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa o por qué pasan estas cosas? ¿Alguien me puede decir con un texto así como este, tan sencillo, o con otros? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pueden basarse en lo que dice abajito, en el segundo párrafo. Ahí va. Que muchas personas meten sus propias ideas a lo que la Biblia dice. No, sincero, ya. ¿Quién ha escuchado esta frase? Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿No hay esa frase que alguien dice? Hermano, ¿Sí, hermana? mi mamá siempre tenía esa costumbre, pero claro, ella no era cristiana antes, pero siempre decía eso y yo le decía, mamá, que se le quite de la boca eso, porque no hay ningún versículo de la Biblia que diga eso. Y dice, ¿a poco no, hija? Le digo, no, no, mamá, esos son cosas de hombre, es razonamiento de hombre, no, la Biblia no habla de eso. Sí, en cierta forma hay ese concepto, ¿verdad? El concepto bíblico, aunque no dice así la Biblia. O sea, Dios nos dice, o sea, Él nos ayuda, pero también Él quiere que nos esforcemos, ¿verdad? Pero mucha gente dice así, literalmente, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Ahí no dice eso la Biblia. Ese es un caso, ¿verdad? Donde le ponemos algo que no dice, ya sea agregamos una frase que no está, o probablemente le agregamos un significado que no está ahí. Entonces, no sé si han oído, de repente, hermano Luis Rodríguez dice que la comunicación a veces es, ¿cómo dijo? Complicada.
Precisamente por esto, porque a veces queremos decir una cosa, pero otra persona entiende algo diferente. Decía un dentista, no un laboratorista dental, alguien que trabajaba con él. Dice, mira, yo te puedo enseñar cómo hacer esto, pero una cosa es que yo te lo enseñe bien, pero a lo mejor tú lo vas a entender mal. O la otra, a lo mejor lo entiendes mal porque yo te lo estoy enseñando mal. Entonces, a veces ahí hay algo que se complica, ¿verdad? A la hora de pasar algún mensaje. Pero así como este caso, ¿verdad? De que dicen algunos, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, así hay muchos casos más. ¿Cuántos años no tendrá esta frase? Yo me imagino que a lo mejor puede tener hasta siglos de que a alguien se le ocurrió y dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Ahí dice en la Biblia, pero no dice eso, ¿verdad? Entonces, es importante, como estamos viendo esta parte, lea cuidadosamente. Y cuidadosamente tiene que ver mucho con lo que decía hace ratito la hermana Sonia y Santiago de la puntuación. Los puntos, las comas, punto y seguido, punto final, los acentos. Hay palabras que con un acento significa una cosa y otra cosa significa si no tiene el acento. Pero hay muchas palabras así. Por ejemplo, aquí en esta pantalla encontramos un error muy común. Por ejemplo, la palabra él. La palabra él lleva acento, pero cuando dice él con acento, está hablando de él, esa persona, él. ¿Quién? Santiago. ¿Quién es Santiago? Él lleva acento. ¿Quién es Abraham? ¿Quién es Héctor? Él lleva acento. Pero cuando digo el hermano, ahí ya no es él de la persona, sino es un artículo, ahí ya no lleva acento. Entonces, en la Biblia podemos encontrar seguramente palabras así, que el acento movido del lugar o quitado o agregado podría significar algo distinto. Por eso es muy importante que nosotros pongamos la atención a todos esos detalles. Es probable que algunos, digo porque me lo han dicho algunas personas y lo he visto, ¿saben dónde, hermanos? En el WhatsApp, que muchas veces no trae punto, no trae coma lo que escriben algunos y pues tiene uno ahí que medio adivinarle en algunos casos, ¿verdad? Pero bueno, fíjense, siempre se requiere leer con mucho cuidado y atención el texto bíblico. Entre más importante sea el texto o lo que se está diciendo, es más serio el error que se comete. Por ejemplo, en el caso de este hombre que dijo de la costilla, pues no es un error tan grande, ¿verdad? Porque lo que él haya dicho, yo como que ya tengo las costillas que Dios me dio y la mujer igual. O sea, eso no cambia. Pero hay pasajes bíblicos que son de mayor seriedad, es decir, que se refieren a la salvación del hombre, al destino eterno del hombre, y que si nosotros leemos mal, probablemente vamos a encontrar una enseñanza que la Biblia no me quiere decir ahí, ¿verdad? Fíjense, vamos a ver algunos ejemplos como este que le estoy mencionando. Ejemplos de mal lectura bíblica. Fíjense, y esto muchas veces es por la cuestión de lo que oigo, de la costumbre, ¿verdad? Y como los demás lo dicen, pues yo así lo entiendo. Y le dan una pasada a la Biblia y siguen con la idea preconcebida que ya han entendido o ya ellos tenían en mente antes. Por ejemplo, ya mero se llega a esa fecha del catolicismo, ¿verdad? Que se celebran los Santos Reyes Magos, ¿verdad? Así se les llama, los Santos Reyes Magos. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué errores hay en esa costumbre de la gente? ¿Alguien tiene alguna en mente? Que son reyes y que eran tres. Ahí estaba, que eran reyes. Se extravió en el camino. Y que eran tres, y que, y te acuerdas de esa historia, ¿verdad? Y luego de ahí viene otra historia, ¿verdad? Otro invento de la gente de el rey mago, el cuarto rey mago, que se llamaba algo así como Arbatán, algo así. Por ahí lo pueden encontrar en el internet. Que este hombre iba con los tres, y este era el cuarto, pero luego tuvo que desviarse y dice, por allá los alcanzo. Se va Arbatán, no es exactamente el nombre Arbatán, Abratán, algo así, algo parecido. Dice que él se iba a ir, ¿verdad? Se iba a ir y se iba a encontrar con ellos en otro punto. Pero después se perdió.
Se perdió y ya no los encontró, entonces nomás llegaron 3. Y hasta dicen Melchor, Gaspar, Baltasar. Y el otro, Arbatán, que se perdió, ¿verdad? Y entonces ya no vio al niño Jesús. Pero qué casualidad que 33 años después volvió a ir a Jerusalén porque lo quería conocer y llegó precisamente el día que lo estaban crucificando. Ya es muy fantasioso, ¿verdad? Bueno, la gente dice que son 3, que eran reyes, que eran magos. Bueno, lo más adecuado es astrólogos o astrólogos, pero además le pegan otras cosas, ¿verdad? Uno de tal color, de otro color y otro de otro color en cuanto a la piel, ¿verdad? Bueno, los magos, dice la gente, este es un error ya sea porque fue mal leído o porque aunque yo lo haya leído, yo me quedo con la idea preconcebida. Esta frase, este es un ejemplo de una mala lectura o de una mala interpretación. Los magos eran 3 porque llevaban 3 presentes al niño Jesús: oro, incienso y mirra. Entonces, uno llevaba una cosa, otro llevaba otra cosa y otro llevaba otra cosa. Es un error, ¿verdad? Ahora, otro ejemplo. Las mujeres que Dios nos da, esta es una mala lectura, las mujeres que Dios nos da como esposas tienen grandes ideas, porque ahí dice que Dios dio a Adán una ayuda idónea en lugar de ¿qué? De idónea. Por ahí Idónea. de idónea, ¿verdad? Entonces, leemos mal un pasaje y uno dice, pues quiere decir que tenía muchas ideas. El hermano David, cuando mencionaba del Areópago de Grecia, de Atenas, decía, no crean que es el aeropuerto de Grecia, ¿verdad? Porque a veces agarramos una idea que no está ahí, ¿verdad? Bueno, ese es un ejemplo de alguien que leyó mal una palabra. Ideona puede significar que tiene muchas ideas, y aunque sí tiene muchas ideas, en realidad no es lo que está diciendo aquí el autor, o en este caso Dios, ¿verdad? Fíjense otro ejemplo más. El dinero es malo. ¿Y es que? Pecaminoso. Recuerden, estamos hablando de errores. Errores ya sea en interpretación o directamente por causa de una mala lectura. El dinero es malo, es pecaminoso, porque es ¿qué? La raíz. Porque es la raíz de todos los males. Y eso entiende la gente. ¿Sabes qué? No me des un peso, no me des 10,000, no me des 5,000, no me des 500 pesos. Es pecado eso. No, este es un grave y común error, ¿verdad? En las personas que al no leer correcta y detenidamente 1 Timoteo 1:6, ignoran que lo que es en realidad muy malo, ¿qué es? El amor al dinero. El amor al dinero. Algunos agarran la idea de que raíz de todos los males es el dinero, pero no. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Por ejemplo, ¿los apóstoles y Jesús traían dinero? No. ¿Seguros que no traían? No. Sí, porque ¿cómo se llama el que se murió? Ya se me fue. Él era el que... Bueno, ya se murieron que todos, traía. de hecho. Judas. Ay, mires, Judas era el que administraba el dinero, ¿no? Ajá, sí, ellos traían dinero. Tal vez no en abundancia, ¿verdad? Pero ahí traían ahí algo de dinero. Entonces eran bien pecadores. Jesús era pecador porque traía dinero, ¿verdad? Si nosotros agarramos esta idea, entonces tenemos que decir que Jesús también era pecador. O cuando Abraham tuvo dinero para pagar la tumba ya en la cueva de Macpela, mira, está pecando, trae dinero. Y no, el problema o el error o el pecado no es el dinero, sino todos seríamos pecadores. Claro, algunos seríamos pecadores chiquitos porque tenemos poquito, ¿verdad? Y los que tienen mucho dinero, pues tendrían mucho pecado, pero no es así. Hay que leer detenidamente y cuidadosamente, hermanos, porque luego agarramos una idea que no está ahí. Yo sé que no es el caso de ustedes, pero puede pasar y pasa, ¿verdad? Bueno, así que la raíz de todos los males jamás va a ser el dinero, sino más bien el amor al dinero y a todas las cosas que son materiales. Fíjense, este otro error por cuestiones de una mala lectura o de una mala interpretación o, insisto, de lo que escucho de otros. Fíjense este error. Creer en Cristo
nos hace ser personas dignas de lástima. Ahí el pasaje de 1 Corintios 15:19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o los más dignos de lástima. Una vez a un hermano que era mi suegro, una persona de los testigos de Jehová, le sacó ese texto. Ustedes saben que esa organización religiosa ve a Cristo como un Dios menor, como un Dios creado, y le sacó ese texto. Mire, si usted solamente espera en Cristo, pone su esperanza en Cristo, usted es digno de lástima. Mi suegro ya tenía muchos años en la iglesia. Se fue un poquito medio turbado y fue a leer. ¿Cómo es posible que yo por creer en Cristo soy digno de lástima? Se puso a leer otro ratito ahí y llega a la conclusión. No significa que por ser creyente o tenga mi esperanza en Cristo soy digno de lástima o de conmiseración. No, ahí lo que está dando a entender una cosa u otra es que la persona vea que está, más bien, el error aquí es considerar que ponemos nuestra esperanza en Cristo para esta vida. Entonces sí sería uno digno de lástima. Pongo toda mi esperanza en Cristo en mi vida aquí en esta tierra. No, el contexto ahí es de nuestra vida en la eternidad. Lo mismo podría aplicarse a aquellos que creen en Cristo, pero nada más creen y no hacen nada, ¿verdad? El error de tener fe sin obras también puede significar esta parte. Bueno, aquí el error es precisamente el haber omitido o pasado por alto, ahí me faltó separar por alto, o ignorado o simplemente no haber considerado una frase clave. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, esa es la frase clave. Por eso muchas veces, hermanos, cuando estudiamos un pasaje o un capítulo o incluso un libro, hay que encontrar la palabra o palabras claves, las que son más importantes para entender esto. Vamos a poner un pequeño ejercicio aquí. Ahí va un pasaje. Vamos a poner Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una frase bien pequeñita y podríamos encontrar varias palabras, pero la más importante, ya sea palabra o frase clave que usted encuentra ahí, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál será la frase o palabra clave? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Me escucha, hermano? Ahí va. ¿Cuál será la palabra clave en la frase de Filipenses 4:13? Donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues podría ser todo o la palabra fortalece, ¿no? Son muy importantes las dos palabras. Bueno, no, ya vi, en Cristo. Esa es la palabra clave ahí, ¿verdad? En Cristo. Le quitamos en Cristo y ya no dice lo mismo. Todo lo puedo que me fortalece en Cristo, ¿verdad? Claro, la palabra todo es muy importante. La palabra fortalece es muy, o sea, todo junto hace una idea completa. Pero la palabra clave es en Cristo. Es decir, no cualquiera puede decir esta frase. Solamente aquel que está ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Otro pasaje. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Palabras o frase clave. En espíritu. Esa es, ¿verdad? En espíritu y junto con la otra y en verdad. En espíritu y en verdad. Ahorita, de hecho, vamos a tocar ese pasaje en uno de los posibles errores que a veces cometemos. Bueno, tenemos que encontrar la palabra clave en cada pasaje. ¿Alguien puede tener algún ejemplo? ¿Alguien que quiera proporcionar algún ejemplo similar? Ok, cada pasaje, además podemos saber que hay pasajes donde es más enfático una palabra clave.
O a veces la palabra clave está en un pasaje, en un versículo, y los demás no tienen la palabra clave, sino solamente ese versículo, pero abarca toda la idea de esa porción, ¿verdad? Bueno, Hermano, ¿sí, hermano? hermano, no sé si eso también aplique, porque siempre utilizamos el texto de Romanos 8:28, el de todas las cosas. Sí, porque sabemos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero luego el de abajo dice, esto es conforme a su propósito, son llamados. O sea, no cualquiera que ama, no cualquier persona que ama a Dios, las cosas le ayudan a bien, no, sino aquellos que han oído, han escuchado ese llamado y se han acercado. Es No sé si correcto. ahí también eso. Sí, muy, muy acertado esa parte, porque la gente lo puede leer y puede pensar que se refiere a ellos, pero esa frase posterior, ¿verdad? Que ahí Eunice está checando, si quitamos esa última frase del siguiente versículo, lo de arriba dice otra cosa. Aunque estén las mismas palabras, si quitamos la siguiente frase, quiere decir que todo mundo, ¿verdad? A todo mundo todas las cosas les ayudan a bien, y no es así. La frase que vino después está afectando la frase anterior. Cuando digo afectar, no estoy hablando un afectar para mal, sino que modifica ahí el significado, ¿verdad? El significado de esa frase. Muy bien. Fíjense, nadie debe, este es otro ejemplo de un error de mala lectura o de mala interpretación o de una idea preconcebida. Fíjense, nadie debe tomar ¿la qué? La cena del Señor. La cena del Señor. Nadie la debe tomar. ¿Por qué? Porque somos indignos. Indigno. Ahí dice el texto, ¿verdad? Cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado de la sangre de Cristo, ¿verdad? Bueno, la palabra indigno da a entender, por ejemplo, de que como yo soy indigno, pues no lo voy a hacer. Un ejemplo, ¿se acuerdan de Paco Rivera? Creo que todos o la mayoría lo llegamos a conocer. El hermano Paco Rivera, pues gracias a Dios, económicamente le iba muy bien, tenía sus negocios y siempre traía, bueno, últimamente traía una camioneta muy, muy lujosa. Y yo era amigo de él desde hace muchos años. De hecho, yo iba cuando le daban estudio, ahí en la Nuevo Repueblo, cuando él estaba en sus tacos en la Nuevo Repueblo, todavía apenas iba el hermano empezando. Y él traía una camioneta muy lujosa, la última que trajo en aquel tiempo, y yo bromeaba con él. Cuando me subía yo a la camioneta, le decía, hacía yo así como hasta caravana, le decía, no soy digno de subirme aquí, así que me voy a bajar. Pero eso de indigno, si tomamos la palabra sola, pues sí significa eso. Como todos somos indignos, entonces nadie podemos tomar la cena del Señor. Pero fíjense, la explicación está aquí abajo. Frecuentemente, muchas personas creen que aquí significa que no debemos tomarla, ya que nadie somos dignos, ya que todos hemos pecado. El error aquí está en que la palabra indignamente es un adverbio y que se refiere a la manera o a la actitud de participar de ella y no al carácter del creyente. Ya cuando les mande el archivo, ahí les mando esta correccioncita. Entonces, cuando dice indignamente no se refiere a el carácter o el nivel, por llamarlo así, de espiritualidad de la persona, sino más bien a la manera, a la actitud que va a tomar. Díganme ustedes algún ejemplo de una mala actitud para tomar la cena del Señor o al tomar la cena del Señor. La que ustedes piensen, puede haber muchas, ¿verdad? Que no estemos concentrados, hermano, en lo que estamos haciendo. Así es, no estamos concentrados, estoy tomándola indignamente. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Cuando no le estoy tomando seriedad. No le estoy tomando seriedad. Me acuerdo, por ejemplo, un ejemplo de no tomarle seriedad. Yo recuerdo hace muchos años, ustedes saben que hay hermanos que van el domingo en la mañana y ya no vuelven a ir en la tarde, ¿verdad? Por alguna razón, por la que sea, justificada o no. El caso es de que yo recuerdo que entró una hermana y ya se había orado por el pan, ya estaba repartiendo el pan y el pan iba llegando a la banca de atrás y en eso iba entrando ella. ¿Qué creen que hizo? Agarró el pan
se lo comió y se fue a sentar. ¿Eso es dignamente o indignamente? Indignamente. Indignamente. ¿Verdad? Porque no oró, no cantó, no se concentró. Entonces, vino a mi mente, como este hermano no viene en la tarde, pues dijo, si no la tomo ahorita, no, tengo que volver a venir en la tarde, como una carga, ¿verdad? Entonces, a veces pasa eso. Entonces, hay otro pasaje, ustedes se han de acordar cuando dice la escritura que hay que levantar manos santas. Al que ore, que levante manos santas. Y seguramente ustedes han visto que algunos grupos religiosos están cantando o están orando y están con las manos arriba. Padre, y cante y cante. ¿Se han fijado que algunos grupos lo hacen? Se basan en ese pasaje. Pero levantar manos santas no habla de algo literal. Está hablando de la actitud y de la santidad que debe uno tener para adorar a nuestro Dios. No es literal, ¿verdad? No sé si la semana pasada les comenté a ustedes, o no sé a quién le comenté, de que hay unas personas que bautizan y a la hora de bautizar levantan una mano. Yo te bautizo en el nombre del Padre. Un hermano dijo, yo no sé si esto sea cierto, que como había antes, todavía hay una Biblia de una versión popular y a veces traía dibujitos. Y en un pasaje donde habla de bautismo, hay un dibujito de una persona que trae la mano arriba. Y de ahí muchos se agarraron de bautizar y poner la mano arriba. Sinceramente no sé por qué la levantan, pero no se necesita levantarla, eso también lo sé. Bueno, entonces muchas veces pasa que entendemos mal la palabra. Ahí está y sabemos su significado, pero el problema es que en ese pasaje no significa lo mismo. No significa lo mismo ahí. Ahora vamos a suponer un ejemplo así brevemente. Aquí en este escrito encuentran ustedes la palabra frecuentemente. Bueno, vamos a suponer que este es un pasaje bíblico y encuentro la palabra frecuentemente en mi idioma. Pero en el idioma griego, si es un pasaje del Nuevo Testamento, obviamente, no significa lo mismo que yo entiendo aquí. Para mí, frecuentemente significa constantemente. Pero, ¿qué les parece si el ejemplo, es un ejemplo nada más, no crean que así es un ejemplo. ¿Qué les parece si en griego la palabra no significaba frecuentemente, sino a lo mejor significaba, no sé, tal vez celosamente? ¿Por qué pongo este ejemplo? ¿En qué se parece frecuentemente? Bueno, el que es celoso de la doctrina está frecuentemente estudiando, frecuentemente hablando de la palabra de Dios. Entonces, entendemos que está hablando de algo constante. Pero la palabra original tal vez se está hablando del celo por la palabra de Dios. Entonces, muchas veces, si yo encuentro, o si ustedes tienen varias Biblias de varias traducciones, se han dado cuenta que no dicen igual. Aunque dice el mismo concepto, las palabras pueden variar. Un ejemplo, ustedes han visto en la congregación, hemos visto por muchos años que han venido hermanos americanos y nos predican, y a veces era el hermano David quien traducía. Pero él traducía con lo que él iba captando, ¿verdad? Él sabe muy bien inglés. Pero en vez de él, si hubiéramos puesto, por ejemplo, el hermano Rafael, que también sabe muy buen inglés, no todas las palabras que hubiera traducido así el hermano David las traduciría Rafael así. Y si ponemos a otro, lo podría traducir diferente, es decir, con sinónimos. Entonces, es lo mismo en la Biblia. A veces una persona, un texto bíblico, podría ser traducido de diferentes maneras, una frase. ¿Por qué? Porque en la palabra original no siempre vamos a encontrar una palabra en español que sea el equivalente completo, total, que abarca el significado de la otra. Por eso a veces los predicadores, cuando hacemos énfasis en alguna palabra, damos varias posibles definiciones para darnos una idea completa de lo que el pasaje quiso decir. Por ejemplo, la palabra santo. Ustedes saben que viene del griego agios, puede significar, puede ser traducida en la Biblia, un ejemplo muy bueno aquí, podría ser traducida aquí como alguien apartado para el servicio de Dios. Pero en otra Biblia fue traducida como santo. En otra Biblia a lo mejor fue traducido como alguien puro. Y la palabra original es una, pero las palabras para traducir pueden ser varias distintas. Y si agarramos una incorrecta,
podemos vamos a entender, incorrectamente. O si agarramos una que es correcta, pero no abarca todo lo que la otra quiso decirme, entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a entender en parte nada más. Por eso es importante agarrar unas herramientas que en un momento más vamos a ver muy brevemente, ¿verdad? Así que indignamente no significa que no debemos tomar la cena porque somos indignos, porque todos hemos pecado, sino más bien habla de la actitud a la hora de participar. La puntuación es importante en la lectura. No sé si todos alcanzaron a llegar a tiempo, pero al principio vimos un pequeño video, ¿verdad? Donde el Chavo del 8 está leyendo algo a don Ramón y no hay puntos en la escritura, en la carta que le enviaron ahí a don Ramón, y lee mal el Chavo. Entonces, por un lado, leía mal las palabras, por otro lado, ponía comas donde no existían, y a lo mejor donde había, pues, o donde debía haber, no había, ¿verdad? Bueno, la puntuación es muy, muy importante en la lectura, cualquier lectura que tengamos, ¿verdad? Pero con mayor razón, obviamente, cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Fíjense, una coma ignorada podría cambiar el significado de una frase o idea, ¿sí? Una coma ignorada podría cambiar el significado de una frase o idea. Ustedes pueden agregar no nada más una coma, un punto y aparte, ¿verdad? Si no lo respetamos a la hora de leerlo, entonces vamos a encontrar una enseñanza que ahí no me quiso dar quien lo haya escrito, ¿verdad? Ya sea Juan, ya sea Pedro, ya sea Mateo, o incluso en una lectura fuera de la Biblia. Bueno, aquí hay un ejemplo. Fíjense, el ejemplo incorrecto de Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A simple vista no hay error, pero cuando veamos detenidamente el ejemplo correcto, que es el mismo texto y son las mismas palabras, ustedes van a detectar un error en el de arriba. Fíjense el correcto. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ya les había mencionado este pasaje. ¿Cuál es el error del ejemplo de arriba? La coma, hermano. La coma ¿en dónde? La adoran. En adoran, ¿verdad? En adoran. Y es muy natural, fíjense, cuando se lo voy a leer de corrido y luego se lo voy a leer con la coma, y quiero que noten esta diferencia. A veces es difícil para algunos notarla, pero miren bien. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ahora la otra. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Quién me puede dar una explicación de cuál es la diferencia al saltarnos la coma? La verdad. ¿Mande, hermano? La verdad. Como que le pusiste la coma. Se oye interferencia cada que hablas, como que están por ahí soldando, suena, no sé si les suena así todo. Pero sí, va por ahí, va por ahí. Fíjense, si lo leo de corrido. Hermano. ¿Sí, hermano? Hermano, por ejemplo, si lo lee así de corrido, está dando a entender que todavía falta que o sea, que el significado de la adoración no están adorando correctamente, porque no, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, o sea, que no le están adorando bien. Ajá, por ahí va también. Fíjense, ahorita veíamos de palabras claves, aquí hay varias palabras claves, pero para el enfoque que estamos dando, la palabra clave aquí es la palabra necesario, o una palabra muy clave, muy importante, es la palabra necesario. Fíjense, si le quito la coma, como está en el ejemplo de arriba, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjense, aquí la necesidad es que adoren, en el error. Yo sé que es una necesidad. La necesidad es que adoren, según el ejemplo equivocado. Pero el ejemplo correcto, la necesidad no se enfoca en el hecho de que adoren, sino de que adoren en espíritu y en verdad, que es muy distinto. No sé si me estoy dando a entender con este pasaje. Cuando dice sin sí, coma, hermano. ¿sí? Cuando dice sin coma,
hace el énfasis en la necesidad de adorar, que insisto, yo sé que es necesario adorar, pero con la coma, la necesidad está en adorar, pero en espíritu y en verdad. Dicho de otra manera, sin la coma, está hablando de todos los que adoran bien, los que adoran mal, pero les hace una advertencia. Hey, espérense, y adoren, pero es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad. Aquí les puse una explicación, a ver si escrita es todavía más clara. Con la coma, dicho pasaje está hablando de todos los que adoran. Antes de la coma está hablando de los que adoran bien o adoran mal, con o sin conocimiento. Y les advierte que si hemos de adorar, debemos hacerlo con el requerimiento o la necesidad de que sea en espíritu y en verdad. Sin la coma, dicho pasaje está hablando únicamente de los que adoran bien y le recuerda que se debe hacer en espíritu y en verdad. Ok, sin la coma puede hablar de todos los que adoran, bien o mal. Ahí me faltó agregarle esa parte, pero se los voy a corregir. Así que una coma muy, muy distinto si se la quitamos, ¿verdad? Además es bíblico. Dice la palabra de Dios que ni una tilde, ¿verdad? Ni una coma. Bueno, una tilde viene siendo como un acento, como una coma. Nada de eso se va a pasar. Ahora, tiene mucho que ver el idioma en que se esté usando. Por ejemplo, estaba checando la King James, no trae coma en esa parte, pero es otro idioma diferente. Y es diferente, por ejemplo, en inglés, en español, cuando hacemos una lista de cosas, le vamos poniendo coma, coma, coma. Pero la última parte de la lista le pongo una Y en vez de coma. Un ejemplo. Juan, coma. Pedro, coma. Luis, coma. Y Arturo. Ayer no le puse coma. En español no es válido. En inglés sí. En inglés sería, bueno, John, Peter, Juan, Pedro, Arturo, bueno, Juan, coma, Pedro, coma, Arturo, coma y Luis. Un ejemplo, ¿verdad? O sea, la coma más la Y, la conjunción Y. En inglés, en español no es así. Ahí cambia. Por ejemplo, en inglés la palabra cristiano, no sé si sepan, pero la palabra cristiano en inglés es con mayúscula y en español no es con mayúscula. En español es minúscula. Entonces, de un idioma a otro puede variar. Entonces, si ellos no tienen la coma, a ellos no les afecta. Pero nuestro idioma sí afecta en ese pasaje en particular. Si nosotros ignoramos la coma o simplemente por falta de práctica, por falta de experiencia, nos la saltamos. Yo antes pensaba y decía, pues, ¿para qué, hombre? Como quiera me van a entender. Pero después me di cuenta que no es así, ¿verdad? Una coma es muy importante. Lo más peligroso es que saquemos una idea incorrecta de lo que Dios me está queriendo dar a entender. Ya casi se acaba esta parte de la presentación, pero ahora vamos a otra cosa. Significado de palabras individuales. El significado de las palabras individuales. Obviamente en cualquier tipo de palabra pasa lo mismo, pero aquí estamos hablando de la enseñanza bíblica. ¿Alguien que me lea el primer parrafito de arriba, por favor? Yo, hermano. Sí, por favor, hermano. Las palabras no siempre se traducen fácilmente de un idioma a otro. Lo que permite que las palabras se traduzcan no es que tengan equivalencia exactas, sino que cada palabra tenga un área de significado. Muy bien, gracias, hermana. Fíjense, aquí obviamente palabras de la Biblia, ¿verdad? Y estoy hablando, si es de la Biblia, entonces estamos hablando, si es un pasaje, una palabra del Antiguo Testamento, pues es la traducción del hebreo al español, o del arameo, dependiendo. Pero si es del Nuevo Testamento, perdón, obviamente es traducción del griego al español. A esto, no estoy hablando de otros idiomas al nuestro, sino solamente del hebreo o del griego. Ahora fíjense, las siguientes palabras son un ejemplo
según la región de México, estas palabras pueden significar lo mismo o algo totalmente diferente. Fíjense, aquí en Monterrey, ¿qué significa cascajo? Material para construcción. ¿Verdad? Pero no cualquier material, son las, como es arena, no es arena, sino la que trae piedritas, ¿verdad? Aquí en Monterrey eso es cascajo. Feria, ¿qué es feria? Dinero. Dinero. También puede significar, vamos a ir a la feria, los juegos mecánicos, ¿verdad? Ok. Suelto, ¿qué significa suelto? Suelto el estómago. Por ejemplo, ¿verdad? O saben que yo tenía esto y ahora lo tengo suelto, ya lo solté. Ahí. Algo que no está amarrado. Mándamelo. Algo que está derramado. Sí, también. Cambio, ¿qué significa cambio en Monterrey? Cambio de dinero, cambio de ropa, un cambio de vida. No sé. Sí, ¿verdad? Hacer ese cambio. La palabra plata, ¿qué significa para nosotros? Dinero. Aquí en Monterrey casi no. Aquí traigo un collar de plata, ¿verdad? Y morralla, Dinero Pequeño. equivalente a Monedas. chiquitos. ajá, sí, sí. Centavos. Ahora, fíjense, estas mismas palabras, aquí en Monterrey, algunas, pero todas estas palabras en diferentes estados de la República significa lo mismo que para nosotros es la palabra morralla o feria cuando tenemos monedas. Para allá, para Guadalajara y otros estados, o bueno, Jalisco y otros estados, le llaman cascajo. No, hombre, traigo puro cascajo. Está hablando de morralla. Feria, pues también, para nosotros es, oye, dame la feria del de a 20. Esa es la feria. Mejor dame la del de 200, ¿no? Suelto. En ciertas partes, oye, vamos a comprar una coca. No, no traigo suelto. No traigo dinero aquí. Eso es lo que se da a entender. Y nosotros decimos, no, es que no traigo cambio. Y en otras partes, aquí también, pero aquí es menos común, pero sobre todo en otros países, dicen, pues es que no traigo plata. No traigo plata. Y morralla, bueno, aquí ya sabemos lo que significa, ¿verdad? Pero en diferentes partes, aquí cada palabra de estas, o la mayoría de ellas, tiene un significado diferente. Pero nos vamos a otro estado, incluso a otro país, y le llama igual, o le llama de diferente forma a lo que para nosotros todo esto puede ser exactamente lo mismo, ¿verdad? En Monterrey estas palabras tienen significados distintos. Sin embargo, significan lo mismo de acuerdo al concepto y costumbre de otras regiones del país. Bueno, en las cuestiones bíblicas también es algo similar, ¿verdad? Tenemos que ir a ver qué significa. Mira, hace años estuvo aquí en la escuela de predicación una familia que era de Nicaragua o Costa Rica, algo así. El caso es de que recién que llegaron, dice una hermana, le preguntó a esa hermana, oye, ¿cómo durmieron? Tenían poco de haber llegado aquí. Dice, no, hombre, es que mi hijo se atrancó. ¿Cómo que se atrancó? ¿Qué se imaginan? Que se le cerró la puerta y no podía salir, ¿verdad? ¿Cómo? No tienen llave. No, se atrancó de aquí, se atrancó de aquí. Es decir, estaba, ¿cómo es? Mormado. Parece ser, se atrancó. Entonces, eso es igual en la Biblia. Una palabra que encontramos ahí, a lo mejor podría significar algo tal vez un poquito o un mucho diferente a lo que en realidad me está diciendo. O a lo mejor sí significa eso, pero puede ser mucho más amplio el significado. Y si entendemos el pasaje más completo, entonces nosotros estaríamos de alguna manera entendiendo más todavía lo que el escritor me quiso dar a entender. Y ustedes lo han visto en algún diccionario. Miren, por ejemplo, la palabra arraigar, viene de un término griego que es la palabra rizó con doble O y significa hacer tomar raíz. Se usa metafóricamente de una voz pasiva, de ser arraigados en amor o en Cristo. Esto es en el sentido de estar
firmemente plantados o establecidos. Y nosotros, fíjense, todas esas palabras que usó este autor de este diccionario para darnos a entender lo que nosotros entendemos que algo tiene raíz, ¿verdad? Estar bien agarrado, bien firme, todo eso que dijo él. Si yo solamente agarro la palabra, una sola palabra, me puedo quedar con una idea incompleta de lo que el autor me quiso dar a entender. Tal vez no es una idea descabellada precisamente, pero puede ser que podamos entenderlo mejor. Ahora, con esto no vayamos a pensar, oye, no, hombre, pues, entonces no se puede entender la Biblia. No, entonces yo creo que yo entendí mal todo. No, no es así. No es así. Podemos entender algunas cosas mal, pero para eso nuestros predicadores nos van enseñando, los que nos van precediendo en más enseñanza o más aprendizaje, más conocimiento que nosotros, pues nos van ayudando para ello, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy importante. Fíjense, ya casi para terminar, la palabra confesar. ¿Qué significa confesar? Piensen en los posibles significados que podría haber. Confesar. Declarar un error, una falta cometida. Muy bien. Eso puede ser confesar, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien tiene otra definición o otra palabra que quiera poner como ejemplo de confesar? Cuando, por ejemplo, Algo que está oculto, hermano. perdón, hermana. Algo que está oculto. Sí, muy bien. Algo que está oculto también. Ahora, ¿qué entendemos, por ejemplo, el católico cuando dice, ya me fue a confesar? Es la misma palabra, pero puede tener un significado diferente. Confesar nuestras culpas, nuestros Decir todos pecados. sus pecados. Todo eso va ahí de la mano, ¿verdad? Fíjense, vamos a este pasaje. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, fíjense, la palabra confesar o confesar es, en esta parte, confesar es confesar. Fíjense, la palabra aislada, como pueden ver acá arriba, la palabra aislada, es decir, sola, si la agarro por separado, podría significar confesar pecados, confesar algo que es oculto, ¿verdad? Pero fíjense, ya hablando de la definición, buscando la palabra original que usó Pablo, ¿sí? Proviene del griego homologeo, que significa admitir, decir una misma cosa, estar de acuerdo o reconocer. Entonces, cuando dice aquí que si confesares con tu boca que Jesús es el Cristo, eso no es algo oculto, ¿verdad? La Biblia lo dice, no es algo oculto en este contexto. Que Cristo es el Hijo de Dios o que es Señor no es algo oculto. Entonces, la palabra confesar aquí está hablando de admitir, de reconocer, de estar de acuerdo de que Jesús es el Señor y de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se vean? Usando la palabra original, mi entendimiento del pasaje va a ser más completo. Y eso que solamente agarré una sola palabra. A lo mejor me puedo ir a la palabra creer, la palabra corazón. En la Biblia, el corazón puede tener dos significados. El corazón de carne, ¿verdad? Y también la mente. Decía un hermano, el corazón bíblico es la mente. Entonces, cuando dice confesares en tu corazón, no significa que, pues, mi corazón no habla. Pues ya lo confesé yo aquí por dentro, ¿no? La Biblia dice que lo hagamos delante de los hombres, ¿verdad? Entonces, un pasaje y otro, que es algo que también vamos a estudiar posteriormente, que un pasaje se va a aclarar también con otros pasajes bíblicos para entender qué es lo que me quiso dar a entender tal o cual versículo, ¿verdad? Bueno, Romanos 1:9, confesar, ¿es lo mismo? Ahí me equivoqué, 10:9, perdón. Confesar significa decir algo oculto, algo que no se ha sacado a la luz,
da la idea de confesar pecados, si la agarramos aislada la palabra. Pero también puede significar declarar públicamente y reconocer, que es lo que significa en este pasaje en particular. O sea, en otros pasajes sí puede significar lo que dice arriba, pero en este pasaje en particular y otros también significa reconocer, declarar públicamente. Hay una traducción bíblica llamada Dios habla hoy, seguramente la han visto. Dice ahí de otra forma: si con tu boca reconoces a Jesús como tu Señor. Ya no dice esa traducción, ya no dice confesar. Si yo le dijera, ¿qué significa confesar? Tal vez me van a decir las definiciones de hace rato. Pero ahora díganme, ¿qué significa reconocer? ¿Es lo mismo que confesar o es diferente? De acuerdo al término que usamos en nuestro idioma. ¿Es lo mismo diferente. confesar y reconocer? Reconocer es afirmar. Ajá. Afirmar que reconozco que estoy mal, entonces afirmo que estoy mal. Ajá, muy bien. ¿Verdad que no necesariamente, o que van de la mano, ¿verdad? Pero confesar y reconocer no significan exactamente lo mismo. Pero cuando traducimos lo mejor posible la palabra confesar de Romanos 10:9, nos damos cuenta que está hablando de confesar, de reconocer, perdón, de declarar públicamente. Por la traducción lenguaje actual. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, vuelve a usar la palabra reconocer. Y ya por último, el término bautizar. El término bautizar. Ahorita llegó a esa parte. ¿Qué entiende la gente por bautizar? Esta palabra, antes de que me contesten, no fue traducida del griego al español, ni del griego al inglés, ni del griego a otros idiomas, sino solamente así como está, vamos a ponerla en español. Así como está, la ponemos en inglés. Así como está, la ponemos en alemán. Es decir, fue transliterada. Así como estaba, pasada. Claro, varía un poquito. Por ejemplo, bautismo en español, así que dice, y en inglés baptism, pero es lo mismo, se fijan, no hay cambio ahí. Fue bautizado en español, en inglés fue baptized. Entonces varía mínimo, pero en realidad la palabra fue pasada tal como está. ¿Qué significa de acuerdo? No a lo que ustedes saben, porque ustedes ya lo saben, pero de acuerdo a la mayoría de la gente. ¿Qué es o qué entiende la gente con bautizar? Unir a una persona a un sacramento, por decir los católicos. Unir a una persona a un sacramento, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más entiende la gente por bautizar? Quitarle los al bebé, o sea, quitarle el pecado original. ¿Sí? Ajá. Ahí es lo que entiende mucha gente, ¿verdad? ¿Y cómo hacen el bautismo? Entre comillas. Pues nada más Rociamiento. rociar la Rociamiento. cabeza. Rociamiento. Y si no estoy equivocado, se supone que es agua bendita, ¿no? Sí. Okay. Rociamiento. Si ustedes les preguntan a un sacerdote, oiga, ¿qué significa bautizar? Ellos saben, e incluso lo han dicho en la televisión, significa ser sumergido. Ellos lo saben muy bien. Pero he oído algunos sacerdotes en televisión que dicen, pero pues por la modernidad, para hacerlo más práctico, pues nomás lo hacemos de esta forma. Entonces, una pregunta con una respuesta estricta. ¿Ellos están realmente bautizando gente así? ¿Realmente las están bautizando? No. No las están bautizando, ¿verdad? Dice el término bautizar. La gran mayoría de las personas al escuchar esta palabra tienen en mente el concepto de un niño de brazos siéndole vertida agua bendita en la cabeza. Lo hemos visto con nuestros familiares. A lo mejor algunos de ustedes, antes de conocer a Cristo, cuando eran pequeños, también fueron rociados y creyeron por mucho tiempo que eran bautizados. Pero ahora que hemos llegado, ¿verdad?, a conocer la palabra de Dios,
nos dimos cuenta que aquello ni siquiera fue bautismo y por lo tanto no es válido. El significado para los grupos religiosos que bautizan a los niños con ese chorrito, reconocen que el significado de la palabra bautizar es sumergir o sepultar, pero en la práctica niegan su verdadero significado. Esto sin contar que en la Biblia solo vemos hombres y mujeres siendo bautizados y no a los niños, ¿verdad? Entonces, eso es aparte. Todavía, si le agregamos eso, pues nos damos cuenta que no es un bautismo en realidad. Una, porque no es un adulto, o dicho de otra manera, porque no ha pecado, y otra porque bautismo significa ser sumergido. Por eso cuando hay alguien que se bautiza, siempre debe haber 2 o 3 a un ladito. No va a ser que levante la mano el bautizado o el pie y ya no fue sepultado completamente. Al menos en un caso en la congregación fue, si mal no recuerdo, bueno, no voy a decir el nombre, ya no está en la congregación y no sé si sigue en la iglesia, pero él fue sumergido 3 veces porque levantaba el brazo, levantaba una pierna y la tercera pues fue la vencida. Hay veces que hay que agarrarlos, hay personas que por el mismo miedo son sumergidos y empiezan a patalear, entonces a veces hay que alguien ayudarle con los pies o con la mano, ¿verdad? Bueno, herramientas para saber y entender las palabras bíblicas. No son necesarias que las compren. De hecho, estas, bueno, algunas están en internet y ustedes las pueden descargar gratuitamente. Incluso algunas las tengo por ahí que les puedo proporcionar. Que claro, para mí es más práctico agarrar el libro, pero muchas veces para hacer un tema a veces es más práctico en la computadora. Pero mira, aquí hay algunos ejemplos. Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Bueno, el autor se apellida, bueno, son 2 autores, Vila y Squine. Este diccionario no solamente se enfoca a palabras que significan, sino que más bien se va a ver, por ejemplo, la palabra, no sé, Oreb. La palabra Oreb significa cuervo y se refiere a tal monte, de tal lugar, tal parte. En aquel lugar hubo esto, lo otro y aquello. Es una herramienta. Y otro muy similar, Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. Este es de un personaje que se apellida Nelson. No me acuerdo si lo tengo en PDF. Igual lo pueden buscar. Los pueden conseguir gratuitamente en internet. Y obviamente libro electrónico. Pero está completo. Y le iba a poner otro más bien, les puse otro ahí, pero no me apareció. Y era el diccionario Vine. Bueno, esta es una edición más viejita. Ya la edición más moderna es un poquito diferente, pero el contenido pues es lo mismo. Otra vez. Vine. Lo pueden descargar también en internet y si no, creo que ahí lo tengo y se los puedo también pasar. Y les había puesto otro que se llama Strong. Suelen ser un poquito caros. Casi todos estos recurren a que es más antiguo, porque este Strong lo que hizo fue sacar cada palabra bíblica y numerarlas. Entonces, por ejemplo, trabaja de esta manera. Un ejemplo podría ser la palabra libros y pone cada pasaje que encuentra uno la palabra libros, por ejemplo, en Eclesiastés, en Daniel, en Romano, en varios pasajes encontramos en nuestro idioma la palabra libro, pero y luego me da a entender, me le pone al final unos números. Por ejemplo, en Eclesiastés me le pone número 5612. En Daniel, que es la misma palabra, la palabra libros, me pone el número 5609. Y en cada ocasión me pone un número diferente, excepto cuando la palabra que está ahí es la misma en el idioma original. O sea, para nosotros la palabra libros, pues es libros, así de fácil, de sencillo. Pero él encuentra que lo que traduce la Biblia como libros, en algunos pasajes tiene una palabra original diferente. Entonces puede significar algo un poquito distinto, ¿verdad? Puede significar un rollo, puede significar un pergamino, puede significar, pues no sé, otras cosas, ¿verdad? No he puesto atención a esa palabra en particular. De hecho, creo que es la única que no he visto aquí, no sé creer. Entonces, ¿qué hace él? Le pone numeración
y al final te vas a los números y me dice qué palabra original fue la que utilizó. Es decir, la palabra libro, en un ejemplo así brevemente, en Eclesiastés viene la palabra hebrea tal palabra. En Daniel viene de otra palabra hebrea, que es esta otra. Y en Ezequiel, la palabra libro viene en esta otra palabra distinta a las otras dos. Pero para mi idioma, pues es libro, ¿verdad? Pero ya yendo al idioma original, podría darnos una ilustración distinta a qué se refiera. Puede ser un libro que no era precisamente inspirado por Dios, ¿verdad? Sino algún conjunto de leyes humanas o algo, depende, ¿verdad? Solamente estoy de alguna manera haciendo una conjetura que podría referirse a diferente tipo de libro. Bueno, insisto, no necesitan comprarlo y más si no somos predicadores, pero si alguien los quiere adquirir, pues muy bien. A veces son caritos. Yo encontré este baratito. Pero los tengo y a un predicador nos sirven mucho y a un hermano de la iglesia que no es precisamente predicador, pues si quiere lo puede adquirir, ¿verdad? Pero también está ahí gratuitamente. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran añadir, hermanos? Pues todo estuvo muy bien explicado, hermano. Hermano, y nos va a mandar todo lo que vimos hoy, ¿verdad? Para copiarlo, para Sí, hermana. reescribir. Sí, y Ajá. le voy a hacer algunas pequeñas correcciones ahí, que Gracias. me falló ahí unas palabritas ahí. Sí, hermana, y de hecho, Gracias. a lo que les envié la semana pasada, va a ser el mismo archivo, solo que con este otro agregado. Además, a lo del antiguo, lo del anterior, también le agregué algunas cosas como para enriquecer esa misma enseñanza. Por ejemplo, algo les agregué ahí en cuanto al método alegórico de traducir, ¿verdad? Oigan, ya no vi a Nietzsche, hace rato estaba, ¿qué pasó con Nietzsche? Sí. ¿Se saldría? Bueno, ahí como quieren, ahí les vamos a mandar el archivo. Yo pensé que ya no iba a entrar, pero pues me dio gusto que haya entrado, a lo mejor por algo tuvo que salir ahorita. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? Nada.